Para poder abordar mejor la historia de la creación y la historia de los caídos, primero es importante aclarar que los humanos padecemos de cierta limitación en cuanto a nuestra perspectiva. Una vez hubo un demonio que, encarnando a un mortal, se paró en la puerta de un templo a discutir con un pastor sobre esta misma cuestión. El demonio le explicó que el hombre hay cosas que no logra entender, ya que su percepción está limitada. Percibe a la realidad de una manera singular, cuando en realidad esta está compuesta por niveles. Veamos ejemplo de esto para ser más claro. Se dice que el hombre y el humano en general provienen de Adán y Eva, los primeros mortales creados. Y esto es cierto. También se dice de que la humanidad existe gracias a la evolución de las especies. Y esto también es cierto. Pero también es cierto que Adán y Eva quizá no eran individuos, sino las dos primeras tribus humanas que se mezclaron. Todas estas realidades son ciertas y existen a la vez como las caras de un mismo dado. Es cierto, las montañas fueron esculpidas por ángeles en un día, como también es cierto que a la Tierra le llevó millones de años hacer dichas cumbres. Entendiendo esto, entendemos también por qué algunos incautos estudiosos del mundo de tinieblas danzan la espiral de locura al intentar fraguar una teoría unificadora del origen de todas las criaturas sobrenaturales que habitan dicho mundo. Estas declaraciones por parte del demonio, que dicho sea de paso, su nombre es Gabriel, o quizá era, nos ayudan de antemano a comprender por qué todo lo descrito en esta oportunidad y narrado no contradice necesariamente otras historias que hemos escuchado de otros habitantes del mundo de tinieblas. Aún así, alguien, desde su más absoluto sano juicio, podría cuestionar por qué creerle a un demonio. Bien, ¿por qué no hacerlo? Después de todo, aparentemente fueron las criaturas más antiguas que hayan puesto pie en este mundo de sombras. Antes de demonios, fueron los ángeles que dieron forma al propio mundo. Y como decían las viejas brujas, el diablo más sabe por viejo que por diablo. Los demonios fueron alguna vez ángeles leales. Se dice que los primeros creados casi como de manera involuntaria, nacidos de la propia gracia de Dios. Herramientas que cumplían con el fin de darle forma a la creación. Estaban organizados en huestes o casas. Estaban los que se ocupaban de esculpir las montañas o los que tejían los vientos, los que daban forma a los océanos, entre otros. De esta forma, los obreros celestiales construyeron el Edén como manifestación de la voluntad del gran arquitecto. Entonces, así como todo lo demás, fueron creados los primeros humanos y los ángeles fueron llamados a amarlos como amaban al Altísimo, cosa que no les resultó difícil, ya que amaban todo lo creado. Pero también se les decretó una orden desconcertante. Amén de proteger a estos últimos creados, los ángeles tenían prohibido interactuar con ellos. Así fue como los representantes del cielo vieron al hombre sintiéndose solo, temeroso e ignorante, a la par que se hallaba irónicamente y sin saberlo, rodeado de multitudes. Dios visitaba a sus hijos más jóvenes y estos le veneraban para luego retirarse y volver en el siguiente amanecer. Entonces ocurrió uno de los primeros debates.
Si bien fue uno de los ángeles en particular el que comenzó a cuestionar todo aquello, pronto otros compartieron su perspectiva. El humano poseía una potencialidad como no tenía ninguna otra cosa o bestia en toda la creación. ¿Qué sentido tenía aquel don si solo se mantenía en la ignorancia más absoluta? Los ángeles decidieron intentar despertar aquel extraordinario potencial de maneras sutiles e indirectas para no ir claramente en contra del decreto divino. Pero desgraciadamente aquellos primeros humanos eran demasiado primitivos y de comportamiento básico. El método discreto no bastó. Fue, por esto, que el primero de los ángeles en cuestionar la voluntad del Creador tomó la decisión de manifestarse y revelarse a los legos humanos. Aquel ángel fue el lucero del alba. Se cuenta que el lucero abrió los ojos de Adán y Eva al mundo que les rodeaba y estos se propagaron en multitud de fragmentos de infinito potencial. Vamos, los humanos se extendieron por el Edén. Humanos y ángeles caminaron a la par y fundaron majestuosas ciudades, pero una tormenta colosal se acercaba. El caudillo de las fuerzas del cielo, Miguel, apareció en su furia para juzgar a sus hermanos rebeldes y tuvo lugar un enfrentamiento con el lucero, del cual este último saldría victorioso. Dios, al ver que se había desafiado su voluntad, azotó aquel paraíso con temblores que abrían la tierra, volcanes que lo quemaban todo y hasta vendavales capaces de arrancar la piel de la carne. Tras aquel Armagedón divino, los ángeles rebeldes se reagruparon, ahora entendiéndose como caídos, separados de la gracia de Dios, y dieron lugar a un nuevo orden. Los rebeldes se organizaron en 5 legiones. La primera se la conocería como la Legión Escarlata, con Lucifer a la cabeza como general. La Legión de Ébano, con el poderoso y belicoso ángel Abadón. Dagón quedaría al mando de la Legión de Hierro. Asmodeo, la Legión de Plata, y un grupo de indecisos que no habían tomado elección alguna, finalmente quedaron agrupados bajo el mando de Azrael y serían llamados la Legión de Alabastro. Es importante comentar en este punto que cada una de estas legiones cumplían diferentes fines y poseían características propias. Por ejemplo, la Legión de Abadón eran los guerreros más fieros, la vanguardia, mientras que la Legión de Plata se ocupaba de descubrir y revelar los secretos de la creación. Además, no todas las legiones guardarían la misma perspectiva de cara a los humanos. La Legión de Abadón, por su parte, y con actitud beligerante como era de esperarse, asegurarían que su sacrificio debería ser correspondido por aquellos a quienes protegían. Por ende, los humanos serían herramientas para la causa. Esto último tiene que ver con el hecho de que las legiones fundadas no solo estaban compuestas por ángeles, sino también por humanos. Todo este revuelo traería a su vez el segundo debate sobre qué hacer con los humanos que habían permanecido leales a Dios y al temible Miguel. Lucifer explicó que no podían obligarlos, aquellos que aún eran leales, humanos, a que los amaran o siguieran, pero sí era posible sembrar la semilla de la duda, hacerles cuestionar su decisión para traerlos al redil de los rebeldes. Durante los días de la rebelión, las legiones se repartieron 1/4 de los hijos de Adán y Eva y se dispersaron en el mundo fundando sus catedrales y fortalezas, manifestándose los rebeldes lo justo y necesario para proporcionar a sus rebaños humanos educación y guía. Los caídos fueron venerados y supieron alimentarse de la fe que le profesaban sus seguidores mortales.
La fortaleza más reconocida fue la Catedral Negra, residencia de Lucifer. El mismísimo Lucero del Alba ocuparía el cargo de príncipe de todos los rebeldes. Bajo él se encontraban los tenientes de las legiones denominados desde entonces como duques, bajo los cuales se designaron los varones, quienes guiaban a los caudillos, seguidos de los señores y por último los feroces caballeros y campeones de las legiones. A la caída de los rebeldes y el juicio de Dios le siguió la Guerra del Silencio, periodo en el cual las legiones y seguidores se dedicarían a levantar templos y ciudades fortaleza, pero además los ángeles, tanto rebeldes como leales, se combatían. No de la forma que un hombre esperaría. No cargaban en huestes unos contra otros. No. Sus enfrentamientos eran danzas, cantos y a veces solo debates o etéreas ideas que se manifestaban en la tierra como truenos y ventiscas. Pero entonces ocurrió lo impensable, lo que nunca había ocurrido hasta entonces. Adán y Eva se habían separado del resto de las gentes y ángeles y se habían retirado a vivir bajo los nuevos términos que Dios les había impuesto. Conseguían el sustento de labrar la tierra y criar ganado, ya desprovistos de su inmortalidad, ya envejecidos inclusive. Y tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Esa historia ya muchos la conocen y sabemos que no termina bien. Pero es que fue peor de lo que se conoce. Una vez el agricultor mató a su hermano, el ganadero, consagrándose como el primer asesino, una nueva tormenta azotó el mundo. La furia de Dios se hizo escuchar en el cielo, mientras en la tierra las filas de la legión de Ébano marchaban destruyendo todo a su paso bajo la dirección de Abadón. Es que el acto de Caín había liberado la posibilidad de la atrocidad en la creación. Esto marcaría un antes y un después en todo, sobre todo en cómo se desarrollarían las batallas venideras. Pues bien, así fue. De danzas armoniosas, debate y entrechoques de meras y etéreas ideas, ángeles y caídos pasaron a la primera batalla real, cuando la legión de Ébano marchó sobre la ciudad leal de Sagún, ciudad limítrofe entre la región de las huestes leales y las legiones rebeldes. Los diablos de la legión de Ébano dirigían filas de devoradores a la batalla, enfrentados a los ángeles que surgían de Sagún para recibir su primera embestida. En las alturas, los perversos ascendían en círculos para chocar con los ángeles en medio de truenos y relámpagos. En los flancos, los azotes arrojaban sus vientos envenenados contra la vanguardia, velando los movimientos de la legión y asfixiando a los refugiados leales que corrían hacia la ciudad. En la retaguardia, los malefactores abrían la tierra y lanzaban una lluvia de fuego sobre Sagún y sus alrededores, entre densas nubes de azufre que escapaban de las fisuras del suelo. Los corruptores entonaban canciones de sed de sangre, sumiendo a la legión en el frenesí e incitando a ángeles y mortales por igual a su ruina. Por último, inmersos en el caos, los verdugos buscaban muertos y moribundos, ya fuera para salvar sus almas o para condenarlas a las tinieblas. Es importante remarcar que todos estos tipos de unidades mencionados anteriormente eran casas dentro de los rebeldes, los caídos. Toda esta lucha sanguinaria desembocó en la muerte de los primeros ángeles, de muchos mortales y en la comprensión de que desde entonces existía un nuevo campo de batalla.
Lucifer se apersonó tras la caída de Sagún y de la gran destrucción y vio con pena a sus hermanos que aseguraban todo aquello como resultado del pecado de Caín. Un breve debate se dio principalmente entre Lucifer, Abadón y Asmodeo. Lucifer aseguraba que aquella destrucción era responsabilidad de los propios caídos. Abadón culpaba a los mortales y en parte responsabilizaba al propio Lucifer por haberlos guiado en la caída. Asmodeo, por su parte, señaló de manera más incisiva al ser humano, adjudicándole una oscuridad inherente. Los discursos y exposiciones dieron paso a la separación de las legiones. Con el visto bueno del lucero del alba, los caídos se dispersarían por el mundo llevándose mortales con ellos, educándolos y fundando ciudades según sus propias interpretaciones y métodos para con la batalla contra el cielo. Todos dispersos, pero atentos y fieles a la llamada del lucero del alba, quien entre otros menesteres finalmente decretaría: quizá el cielo no pueda combatir en muchos frentes, y lo mejor sea dividirnos y extendernos por el mundo. Pero recordad una cosa: somos responsables. Nuestras acciones resonarán hasta el fin de los días. Partid ahora. Volveremos a vernos, hermanos, y cuando lo hagamos, os rendiréis a mí, o seréis reducidos a cenizas. A partir de ese momento comenzaría lo que se llamó la era de las atrocidades. Ciudades fueron erigidas por los caídos, pero ya sin la gracia y la paz, solo el odio y la destrucción, entremezclados con algo de amor que se iba retorciendo cada vez más. Los humanos eran protegidos, al igual que torturados. La tierra comenzó a ser retorcida en lugar de moldeada. Ejemplo de aquella perfidia fue la ciudad del odio, lugar de reposo de la legión de Ébano y de su líder Abadón. Un bastión de odio y violencia rodeada de fuego y géiseres que escupían gas tóxico en sus inmediaciones. En su interior, un coliseo edificado para el entretenimiento de los amos tiránicos que enfrentaban humanos contra humanos o contra bestias, monstruosidades engendradas por los propios caídos. En otras tierras se elevaban también las fortalezas de la Legión de Plata, donde nada era sagrado a la hora de descubrir los secretos de la creación y donde se practicaban experimentos, muchos aberrantes, con los propios humanos. Excesos horrorosos perpetrados por el propio Asmodeo y sus seguidores en su experimentar, mientras la bella Belfegor, señora de la Inquisición, seguidora de Asmodeo, obligaba a los mortales a aparearse según ritos inventados por ella misma, para elevar, entre comillas, a la humanidad a su máximo potencial. Los gritos que escapaban de su fortaleza resonarían hasta mucho después de la destrucción final tras la guerra. En otros páramos, la Legión de Plata convirtió su bastión en un dédalo de torres y chimeneas que vomitaban viscoso humo a los cielos. Todo aquello no duraría demasiado tiempo. Lucifer, desde su trono, llegó a la conclusión que la guerra se había extendido demasiado y que los horrores cometidos en los bastiones de las legiones escindidas tendrían severas repercusiones. Reunió a sus legiones leales, la Legión Escarlata y la de Hierro, e inició una cruzada donde pronto logró exitosamente el asedio de las principales fortalezas de las legiones itinerantes. Explicó que la guerra había sido mal abordada, que el fin no era el asesinato o tortura de los humanos, el objetivo era el cielo. Por eso se habían rebelado. El lucero del alba explicó que el Creador no combatía a los caídos porque les temiera. No, temía lo que éstos podían enseñar a los mortales. Por esto, la decisión del príncipe de los rebeldes fue que se debía convertir a los humanos en dioses,
para que reclamasen la tierra como legítimos herederos, y a su vez los caídos reclamarían su lugar en el cielo. Así comenzó otra era notable, la era de Babel. Lucifer devolvió el control de sus respectivas ciudades a los generales, pero ya no podían extender sus rebaños y pagarían un tributo de ellos a su propia ciudad. Luego seleccionó a 10 de sus mejores criados de confianza y los envió a recorrer el mundo para enseñar a todos los humanos no solo los secretos de la creación, sino también los del cielo. Todo aquello fue llamado el Gran Experimento, el último método e intento por parte de los caídos para retomar la tarea original y motivo de la caída: elevar a la humanidad en todo su potencial al estatus de dioses. Los 10 elegidos del lucero del alba fueron llamados los vigilantes, embosados en capas de luz y sombra, altos y frágiles, pero cargados con inmenso conocimiento. Los vigilantes recorrieron cada ciudad enseñando a los hombres y mujeres de tal forma que éstos pudieran, incluso a su vez, enseñar a generaciones venideras. Jiriel enseñó a los mortales los secretos de la tierra, cómo darle forma mediante la mezcla de elementos y minerales. Yarael dio el conocimiento de la carne y la vida para que la humanidad recuperase la inmortalidad arrebatada por Dios en su ira. Befamael confesó los secretos de las estrellas y el firmamento y enseñaba a predecir el paso del tiempo. El secreto de la forja y la metalurgia fue el regalo de Gamael para los mortales, mientras que Ur-Janbi les entregó el saber sobre cómo adivinar el futuro mediante las señales y los presagios. De la luna y su señora, Samael enseñó sus secretos de cómo protegerse de su prole. Agriel escribió acerca de muchos secretos de la abundancia en la tierra, del buen y mal fruto. Del sol fue Shanchiel quien habló a la raza de Adán y Eva. Por último, fue Penemue el que impartió el mayor de los dones, la palabra escrita. Con esta los mortales adquirieron la capacidad de definir al mundo de acuerdo con símbolos y conceptos, y no por medio de cosas que había que ver y tocar. Además, de esta forma, ahora el conocimiento podía propagarse por su propia cuenta. Durante 100 años los vigilantes impartieron conocimiento, pero la traición se gestaba pacientemente en las sombras. Varios caídos comenzaron a sentir celos o temor del creciente poder de los hijos de Adán y Eva, y se cuenta que un traidor oriundo de la casa de Lucifer los reunió a todos para urdir un plan con el cual asegurar la supremacía de los caídos. Dicho plan consistía en que los rebeldes se apareasen con mortales para dar lugar a una raza superior y que ésta progresivamente fuera reemplazando a los humanos. Estos nuevos habitantes de la tierra serían conocidos como Nefilim, y de ellos se esperaría lealtad para con los caídos. Las cosas no salieron como se esperaban. En efecto, los caídos se cruzaron con los humanos y de ellos surgieron los Nefilim, que de a poco fueron extendiéndose, pero eran criaturas aberrantes a ojos de legiones como de los humanos, no tanto por sus retorcidos semblantes, más bien porque casi la totalidad de ellos, con algunas excepciones, solo podían sentir odio. Los horrores perpetrados por los Nefilim, como el haber dado caza a los 10 vigilantes, harían que Lucifer se presentara ante ellos y destruyera hasta el último, o eso se cuenta. De esta manera, y con la traición como protagonista una vez más, todo quedaba reducido a cenizas por la batalla. El experimento había fracasado. Lo peor vino cuando las legiones descubrieron que los humanos caían ante el peso de su propia divinidad, en presencia de los secretos de la creación.
Los hijos del polvo, como también se les decía a los humanos, se rompían. En vez de convertirse en dioses, la iluminación de la raza del hombre se resquebrajó bajo la carga de nuevas revelaciones. Los caídos entendieron que querían acelerar milenios de madurez en apenas unas pocas generaciones. Era demasiado pronto, pero la ruptura, término con el que se conocería el fracaso del experimento de los caídos, no solo devolvió a la humanidad a la ceguera, a la pérdida de aquellos secretos, sino también a la pérdida de la lengua única. Desde Adán y Eva hasta la caída de los Nefilim, la humanidad hablaba una forma similar de idioma que el de los ángeles. Penemue había enseñado a escribirlo y tejerlo, pero todo aquello se había perdido y como los hijos del polvo, la lengua también se fragmentó. Una multitud de idiomas menores aparecieron y los humanos ya no podían comunicarse entre sí. Se dividieron en numerosísimas tribus y clanes y nunca más volvieron a entenderse, hijos e hijas de un mismo padre y madre. La ruptura de la lengua trajo otra consecuencia. Los mortales ya no podían mirar a los caídos y comprender lo que veían. Con el tiempo, el recuerdo de los ángeles dio paso a mitos y leyendas. Los caídos pasaron a ser espíritus que algunos aún veneraban, otros preferían ignorar o desconfiar. Los humanos se habían fragmentado tanto que los rebeldes se habían vuelto inefables para ellos, y entonces el torrente de fe de los mortales finalmente se secó. Con la ruptura, los caídos habían olvidado o ignorado a la hueste celestial, pero el cielo no los había olvidado a ellos. Miguel dirigió a los temibles Malhim, ángeles poderosos que desde hacía bastante tiempo daban caza a todo caído que podían. Una vez más, las ciudades de las legiones fueron sitiadas, pero en esta oportunidad reducidas a cenizas. Finalmente Miguel y su hueste se concentraría en torno a la última ciudad, morada de Lucifer. Una terrible lucha sin precedentes tuvo lugar. Las legiones carmesí y de hierro defendieron ferozmente las murallas durante 40 días y 40 noches, pero finalmente las puertas cayeron y Lucifer fue cargado de cadenas de fuego. Los Ofanim, los ángeles de la justicia del Creador, bajaron del cielo rodeados de Malhim y la hueste de Miguel. Rodearon a las legiones e impusieron su castigo. Muchos de los caídos esperaban emprender un largo camino de regreso al cielo para enfrentarse a su destrucción. Pero el Todopoderoso tenía preparado un destino mucho más terrible. Los condenó a la oscuridad eterna, a una interminable existencia hueca, desprovista de propósito o valor. Con todos los horrores que los caídos habían atestiguado durante la edad de la ira, dicen que nada era comparable a la atrocidad que perpetró el cielo sobre los rebeldes. Los Ofanim dictaron sentencia y se hizo el silencio por un instante. Algunos creen que quizá se les estaba dando la oportunidad a los caídos de que pidieran piedad, que rogaran de rodillas para ser ejecutados rápidamente en lugar de ser sometidos a aquel pozo. Pero los ojos de los caídos se volvieron hacia su príncipe, el lucero del alba, que estaba de rodillas con la cabeza alta. Era como si estuviera escrutando el firmamento, retando al Todopoderoso a enfrentarse a él una vez más. Aquella visión conmovió a muchos de los rebeldes, y supieron, en ese preciso instante, que preferirían enfrentarse a las tinieblas de pie que doblar las rodillas de nuevo ante un Dios indiferente. Uno de los caídos entonces se puso de pie.
como retando a los Ofanim, y comenzó a marchar decidido a las puertas del infierno. En el umbral de dicha puerta se giró para ver una vez más a su príncipe y pudo contemplar cómo de los ojos del lucero del alba brotaban lágrimas. Con orgullo se arrojó al abismo. Ese mismo fue el destino de todos los caídos. Todos marcharon y atravesaron el umbral. Pronto, los condenados se apretaban y se resistían a la oscuridad y al frío que le devoraban las almas. Los gritos de los rechazados cortaban como un cuchillo, pero no estaban dispuestos a rendirse. Esperaban a que llegara el último, su príncipe, para arrodillarse y volverle a jurarle lealtad. Luego se cerraron las puertas del infierno y comprendieron que en verdad habían sido repudiados. Lucifer no estaba entre ellos. El abismo, también conocido como el infierno o el pozo, es, en el mejor de los casos, una bóveda oscura de olvido. En el peor, bueno, no existe nada peor. Presos en un océano de tinieblas perpetuas, solo son los recuerdos de sus actos atroces los que los acompañan, los perpetrados en aquella terrible guerra. Los caídos pueden seguir intuyendo el mundo más allá, sintiendo la aflicción de la humanidad como un leve eco que les llega. Por supuesto que privados de la posibilidad de intervenir en las vidas de los mortales, totalmente impotentes. El abismo es un lugar oscuro, frío, un vacío infinito y absoluto donde los caídos son atormentados con la culpa y el odio, llegando muchos de ellos a enloquecer de manera definitiva. La ubicación del abismo se encuentra en lo profundo de la umbra oscura, también conocida como el reino de los muertos. Allí, los rebeldes pueden tocarse e interactuar entre ellos hablando, pero no pueden verse a sí mismos ni a sus interlocutores. Los caídos no pueden hacerse daño ni destruirse. Con todo lo dicho, y aún en estas condiciones, persiste en aquel pozo algún tipo de estructura social, ya que los reclusos más poderosos son llamados príncipes. Estos gobernantes demoníacos practican manipulaciones y maquinaciones, aunque éstas no son más que juegos mentales demenciales. Como se ha mencionado ya, aquel encierro es una pesadilla para los caídos que a lo largo de los milenios los ha enloquecido. Tanto tiempo de dolor se ha manifestado con la forma del tormento, una condición particular que solo los caídos padecen. En los últimos años, una notable cantidad de demonios han logrado escapar de su prisión y alcanzado el mundo mortal. ¿Y cómo es esto posible? Para responder al interrogante es necesario explicar primeramente qué es un Maelstrom. Los Maelstrom eran poderosas tormentas muy poco comunes que solían formarse en la región del inframundo conocida como la Tempestad y eran provocados por hechos muy importantes y críticos. Cabe destacar que en la actualidad los Maelstrom son una constante en la Tempestad. Terrible y pavoroso es el poder de un Maelstrom, fenómeno que se provoca por hechos terribles y pavorosos. Los Maelstrom se componen de la materia del propio inframundo, de espectros y reliquias. Son una especie de huracán espiritual que arrasan con todo lo que se encuentran a su paso. Fue en 1999, durante el hecho conocido en Mundo de Tinieblas como la Semana de las Pesadillas, cuando una serie de acontecimientos catastróficos tuvieron lugar en el inframundo, provocando el sexto y último Maelstrom. Este temible fenómeno, entre otros estragos, golpeó y debilitó notablemente al abismo, provocando grietas por las cuales algunos caídos
luchando contra la propia tormenta y la poderosa atracción del infierno, lograron escapar. La posesión. Para los demonios, huir del infierno y alcanzar el mundo mortal es solo el primer paso. Verán, el abismo los reclama mediante una poderosísima e invisible fuerza de atracción. La única forma que tiene el caído de mantenerse lejos de su prisión es mediante la posesión de un cuerpo desocupado, o con un alma de voluntad débil, o anclándose a un objeto. Cabe señalar que cuando un demonio posee a un humano, el caído queda expuesto a los recuerdos y sentimientos de su anfitrión. En la mayoría de los casos esto no tiene ningún efecto. Sin embargo, algunos caídos descubren en sus anfitriones una veta profunda de humanidad, ya sea amor, valor, ambición o incluso rabia, algo que les ayuda a sacarlos de su tormento y les recuerda al ángel que una vez fueron. ¿Y qué ocurre con el habitante original del cuerpo? Según los propios caídos, expulsan el alma para que enfrente el olvido o el destino que sea, o bien lo encierran en la parte más recóndita de sus mentes, dormidos para que no interfieran. Otra forma que tienen los demonios de salir de su encierro es mediante las invocaciones. Estos rituales son practicados en el mundo por los mortales. Los rituales de invocación existen de muchas formas, pero los más precisos son poco conocidos, y esto se debe en parte porque incluyen el o los nombres verdaderos del caído. En lo que concierne a lo espiritual, los nombres son muy importantes, y en el caso de los demonios, de forma particular, ya que mediante su nombre se puede esclavizar, con el ritual debido, al demonio invocado. Por otro lado, existen los encadenados. Estos son un grupo notorio de demonios conocidos por su corrupción, mientras que los caídos aún guardan cierto parecido con la humanidad debido a sus huéspedes humanos y a su bajo tormento. Los encadenados son monstruosidades consumidas por el tormento y enloquecidas por la depravación y la adoración. Los encadenados fueron invocados a la tierra por magos siglos antes del sexto Gran Maelstrom, lo que les da una ventaja sobre los demonios actuales. En la antigüedad, sus cultos se extendían hasta el corazón de grandes imperios. Gobernaban desde templos repletos de calaveras que resonaban con los cánticos discordantes de los fieles, arrastrando a la humanidad por un camino de esclavitud y corrupción. Los encadenados, que ya no son ni ángeles ni demonios, son el producto de pesadilla del poder divino y las partes más oscuras del alma humana. En lugar de habitar en huéspedes humanos, residen en objetos inanimados conocidos como relicarios, ya sea porque son demasiado poderosos para que un cuerpo humano soporte su presencia, porque fueron invocados y atados a un objeto de este tipo, o porque simplemente no había un nuevo huésped humano adecuado cuando perdieron a su antiguo huésped. Características. Los caídos que escapan al abismo pueden aparecer en cualquier parte del mundo. La atracción constante del infierno hace que el caído deba tomar el primer cuerpo adecuado que encuentre, haciendo que el demonio posea una cáscara de cualquier edad, sexo, género, etnia o nacionalidad. El único requisito para la posesión es que el alma mortal sea demasiado débil o esté demasiado maltrecha para resistirse a la posesión. Esto puede darse debido a una desesperación inconcebible, un trauma mental, estado de coma, entre otros. Aunque antaño los caídos poseían un poder sin igual, su caída de la gracia divina, la estancia en el abismo y el tiempo han hecho menguar significativamente sus poderes. No por esto dejan de ser una entidad de temer. Dicho poder puede ser aumentado en el transcurso de sus existencias en el mundo mortal. Aunque los caídos no sean las más sociables de las criaturas, a menudo se reúnen impulsados por la necesidad, sobre todo aquellos
que aspiran a impedir el regreso de los señores del abismo. Estos demonios, perseguidos por los encadenados, los mortales y sus enemigos sobrenaturales, tienen buenos motivos para agruparse, entre ellos la protección mutua y la suma de sus recursos para lograr sus objetivos. Los demonios ocupan cuerpos mortales y por ende están limitados o sujetos de la misma forma que un mortal a esta condición. Necesitan respirar, sus funciones biológicas son funcionales e incluso pueden sentirse atraídos por los placeres mundanos que tientan a los humanos comunes. De más está decir que sufren heridas y daños como cualquier mortal, aunque, como es de suponerse, poseen poderes que les permiten evitar, disminuir o curar el daño recibido. Los demonios son inmunes a los poderes de enajenación, salvo mediante pactos o manipulación común y alguna que otra excepción. Los caídos son casi imposibles de controlar mentalmente. La fe. Para los demonios, algo fundamental, ya que sustenta sus habilidades. Sin ella, se encuentran indefensos, y aunque parezca un concepto abstracto, la fe para un caído es como el aire para un humano. En el mundo moderno, la fe es un recurso escaso de encontrar incluso en las más mínimas cantidades. Aún así, esta puede cultivarse y cosecharse de diversas formas que ya veremos. Antes de la rebelión, todos los Elohim, nombre que se le da en general a los ángeles, recibían su fe de Dios, pero una vez que los rebeldes fueron expulsados ya no pudieron acceder a esa fuente. Sin embargo, la chispa divina había sido concedida al pináculo de la creación, la humanidad. Tras echar su suerte con la humanidad, los caídos pudieron aprovechar este potencial y enfrentarse a los Elohim leales en igualdad de condiciones. Sin embargo, esta relación no perduró. Cuando Lucifer intentó forzar el desarrollo de la humanidad y fracasó, el alma humana se hizo añicos y el vínculo entre los caídos y la humanidad se rompió. Las reservas de los caídos se agotaron rápidamente y fueron reunidos y arrojados al abismo. Los demonios tienen ciertos métodos para conseguir fe. En general, a estos procedimientos se les suele denominar siega de fe. Uno de los métodos es la cosecha de fe. Al enfrentarse a los humanos con benevolencia celestial o con maldad y crueldad infernal, los caídos pueden obtener una pequeña cantidad de fe de sus almas. También existe la donación de fe o la entrega voluntaria. Las personas que han forjado un pacto con un caído, conocidas como esclavos, pueden donar voluntariamente parte de su fe a sus amos demoníacos cada mañana para cumplir su parte del contrato. Esta afluencia de fe es lenta pero constante y puede resultar muy útil si los esclavos están repartidos por todo el mundo, ya que cada esclavo entrega su fe en cada amanecer. La adoración es otro método que suelen utilizar los encadenados particularmente, ya que carecen de la profunda empatía con la humanidad que experimentan los caídos, por lo que solo pueden obtener la fe mediante el culto y los rituales concertados. Cada ritual puede proporcionar a los encadenados una cantidad sustancial de fe, pero hay un límite en el número de rituales que pueden realizarse cada mes. Solo los encadenados más poderosos con cultos que operan a nivel mundial pueden contar con recibir fe de esta manera todos los días. También existen otras formas un poco más hoscas de obtener la fe, como es el expolio, también conocido como devastación de la fe. Los demonios pueden arrancar más fe de las almas de aquellos que ya donan su fe de las que se acordó originalmente. Este acto causa incomodidad y dolor a los esclavos e incluso puede herirlos físicamente o matarlos. No hay límite en el número de veces que un esclavo puede ser devastado por la fe, pero si el demonio quiere mantener al esclavo vivo y feliz, y por lo tanto fortalecer su vínculo, que le daría a su vez más fe, esta opción solo debe ser empleada en casos de emergencia. La fe devastada no va a parar exactamente a las reservas de fe del demonio,
pero aumenta enormemente el poder de este para efectos más inmediatos. Los encadenados no pueden devastar a sus esclavos para obtener fe, pero pueden hacer que sus seguidores realicen rituales especiales con un propósito similar. Como dato final, los demonios también pueden obtener fe de otros caídos con ciertas habilidades. El tormento es la medida de cuánto dolor y angustia carga un demonio y también de lo monstruoso o malvado que se ha vuelto. Mide la fuerza de su vínculo con el infierno en comparación con su vínculo con su antiguo yo. Tormento es el odio y la rabia sin sentido que posee a los demonios desde la caída en el infierno. Los actos viles o egoístas y el uso de sus poderes, de sus lados oscuros, aumentan el tormento de un demonio, mientras que los actos buenos o desinteresados reducen potencialmente este tormento. Es infinitamente más fácil ganar tormento que perderlo, e incluso una puntuación promedio puede hacer que las buenas acciones sean inútiles, ya que el cinismo, el desprecio, el resentimiento y el sufrimiento del demonio les quitan su significado. Históricamente, el tormento de los caídos se multiplicó por 1000 cuando las dos cosas más grandes que amaban, Dios y la humanidad, los rechazaron y los enviaron al abismo. El tormento tiene un grado permanente y otro temporal. El índice temporal aumenta o disminuye con las buenas y malas acciones, pero no afecta al demonio en ningún otro aspecto. Sin embargo, en cuanto el valor temporal alcanza el máximo, se convierte en un punto de tormento permanente. La medida en la que se encuentra el tormento permanente sirve para determinar si los poderes o manifestaciones de estos que lleve adelante el caído se descontrolan o si las formas apocalípticas que estos pueden asumir parecen bellas o monstruosas. Además, los demonios con tormento permanente alto no pueden entrar en tierra sagrada, se vuelven vulnerables a la fe verdadera y ahuyentan a los animales con su mera presencia, mientras que los demonios con tormento permanente bajo pueden acercarse incluso al depredador más feroz sin miedo a ser atacados y pueden entrar en tierra sagrada y tocar íconos religiosos sin incomodidad. Los Elohim, a pesar de su naturaleza similar a los caídos, no adquieren tormento y nunca podrán obtenerlo. Como tales, las formas apocalípticas de los Elohim nunca se ven afectadas por el tormento. La forma apocalíptica. Durante la Edad de la Ira, los caídos podían alterar su forma física a voluntad. Cuando se enfrentaban a la hueste del cielo, podían ser titanes de hierro vivo u horrores forjados en rugiente fuego. Entre los humanos a menudo asumían el aspecto de hombres y mujeres, luminosos y terribles de contemplar, o adoptaban la forma de aquellos animales que mejor se ajustaran a sus necesidades. El mundo de tinieblas moderno no posee la atmósfera de fe que permite llevar a cabo esta transformación del espíritu en carne sin esfuerzo. Pero los caídos pueden recurrir a sus reservas de fe para alterar temporalmente los cuerpos de sus huéspedes, es decir, los cuerpos que ocupan, y adquirir habilidades sobrenaturales. Esta forma apocalíptica, como se llama, o reveladora, es un reflejo de la verdadera naturaleza del demonio y sus capacidades varían dependiendo de cuál sea el saber principal del demonio. Recordemos, los saberes son los poderes que estos dominan. Cuando un caído manifieste su forma apocalíptica, obtendrá acceso a diversas habilidades especiales, desde el aumento de algunos rasgos a la expresión de alteraciones físicas como alas o garras. Cada forma apocalíptica proporciona 8 poderes especiales, pero solo 4 estarán disponibles para aquellos demonios cuyo valor de tormento es relativamente bajo.
Como rasgos adicionales de la forma apocalíptica, el caído se vuelve resistente al daño letal. Estos también cambian de aspecto según su tormento y a qué casa pertenecen. Este cambio también restaura temporalmente los miembros y partes del cuerpo perdidos hasta que los demonios vuelven a sus formas mortales. Los caídos pueden desactivar, por así decirlo, ciertos rasgos de su forma apocalíptica, como no manifestar alas en momentos donde serían más un incordio que una ventaja. Un testigo mortal puede verse abrumado por la presencia de la forma apocalíptica de un caído. Dependiendo de si el demonio tiene un tormento alto o bajo, el mortal puede huir aterrorizado o caer de rodillas para rezar a un agente divino. La mayoría de la gente tiende a olvidar sus encuentros con los caídos bajo esta forma, pero los individuos de voluntad fuerte se ven menos afectados. Casas, facciones y poder. Las 7 casas de los caídos, también llamadas muchas veces Sebetú, fueron creadas por Dios en los primeros días de la creación. Es imposible que un caído cambie de casa. Es, en un sentido muy real, el núcleo de su ser, una parte esencial de lo que es. Diablos, también llamados Namaru, la primera casa creada por Dios, líderes en ambos bandos de la rebelión. La afinidad de los diablos es el resplandor, lo que les permite comandar a mortales y demonios por igual y les otorga poder sobre el fuego. Azotes, también conocidos como Asharu, los ángeles del firmamento fueron la segunda casa en ser creada. Fueron los que guiaron los vientos de la creación, los que concedieron el aliento de vida a todos los seres vivos y los que definieron las conexiones espirituales entre los seres vivos. Malefactores, Anunnaki, la tercera casa. Los ángeles del fundamento eran los hacedores de la forma, los modeladores de la creación. Definieron las relaciones especiales, los caminos de un lugar a otro. Suyo es el poder de dar forma a la tierra y de crear y potenciar artefactos asombrosos. Perversos, Neberu. Antaño los ángeles de las esferas fueron quienes dispusieron las estrellas en su gran diseño, quienes les dieron la luz para brillar, utilizando su dominio de los portales para recorrer las grandes distancias necesarias. Ahora, la cuarta casa teme que ha sido del diseño en su ausencia. Corruptores, la Masu. Originalmente ángeles de las profundidades, la quinta casa tiene afinidad con la fluidez, lo que les da poder sobre el agua, las emociones e incluso sus propias formas. Devoradores, Rabisu. Antaño ángeles de lo salvaje, guerreros sin igual. La sexta casa puede dominar animales y plantas por igual, así como moldear y remodelar la carne de otros seres a su antojo. Verdugos, Halaku, la casa del segundo mundo, la última casa creada. Los cazadores dominan los finales y la muerte. Pueden destruir las cosas del mundo físico, ordenar a los espíritus de los muertos e incluso entrar en el inframundo. Ciertamente los ángeles, aparte de estar organizados en casas, se reúnen en facciones. Tras su huida del abismo, los caídos dividieron su sociedad en 5 facciones basadas en su visión de la humanidad, Dios y ellos mismos, las antiguamente llamadas famosas legiones. Cada facción está compuesta por demonios de ideas afines que, aunque pertenecen a diferentes casas, comparten objetivos similares. Fáusticos. Su objetivo es fomentar el potencial divino de la humanidad, la chispa divina que arde en cada humano, y luego volverla contra Dios. Si pretenden ser los que fomenten ese potencial,
o los que lo esclavicen, depende de la opinión de cada miembro. Crípticos. Estos demonios representan la búsqueda del conocimiento. Esto permite una gran variedad de opciones y no hay una única forma de clasificarlos, siempre y cuando el demonio reivindique la búsqueda de información sobre la caída y su encarcelamiento como su objetivo. Luciferianos. El ejército permanente de Lucifer. Su objetivo es encontrar a la estrella del alba y asegurarse de estar en ventaja estratégica cuando llegue el momento de volver a tomar las riendas de la guerra. Voraces. Nihilistas del más alto orden. Estos demonios no defienden nada en absoluto excepto la destrucción de todo lo que es creación. Creen que si han perdido la guerra, nadie merece llevarse el premio. Reconciliadores. En su mayoría, contrarios a los objetivos declarados de la sociedad demoníaca en su conjunto, estos demonios son penitentes que buscan la redención de Dios o de la humanidad de alguna manera. Y finalmente queda solo comentar sobre los poderes a los que tiene acceso un caído. Los demonios tienen una serie de poderes innatos que son más bien discretos, pero que están constantemente encendidos, entre comillas. Además, pueden manifestar sus formas apocalípticas, como ya hemos visto, los restos de sus verdaderos seres angelicales, y utilizar su saber de la creación para crear diversos efectos. Todos los poderes demoníacos requieren fe para funcionar. Si un demonio se queda sin ella, se convierte en un simple mortal con extraños recuerdos hasta que recupera parte de la fe. Otra característica importante de los caídos es su inmortalidad. Aunque sus cuerpos anfitriones pueden ser destruidos y sus formas espirituales enviadas de vuelta al infierno, no mueren. Solo se debilitan y se vuelven cada vez más consumidos por el dolor con cada muerte entre comillas. La única forma de que un caído muera definitivamente es que su alma sea consumida por otro caído. Al que le suene el amaranto. A continuación, se listarán los saberes, aquellos poderes que pueden conocer, saber, tener de manera innata a los caídos. Saber de la añoranza, el poder de manipular los mayores deseos de un mortal. Saber de la bestia, los secretos de la invocación de animales, su control y posesión. Saber de la carne, los secretos de la restauración, la mejora y la maleabilidad de la carne viva. Saber de los celestiales, el poder que permite aumentar las evocaciones de otro demonio. Saber del despertar, los secretos que permiten animar la materia viva y la no viva. Saber del espíritu, el poder para invocar, gobernar y someter a los espíritus de los difuntos. Saber del firmamento, el poder de ver gentes y lugares a una distancia increíble. Saber de la forja, el poder de convertir la materia prima en objetos prodigiosos. Saber del fundamento, los secretos de las fuerzas fundamentales inherentes al universo. Saber de la humanidad, el poder de atraer, influenciar y manipular a los mortales. Saber de la llama, el poder de invocar y controlar el fuego. Saber de la luz, los secretos que permiten manipular la luz para crear potentes ilusiones. Saber de la muerte, los secretos de la muerte y la descomposición. Saber de la naturaleza, el poder de gobernar la flora de los bosques y los campos. Saber de los patrones, los secretos que permiten leer el gran designio y predecir lo que ha de acontecer. Saber de los portales, el poder para controlar los puntos de unión entre espacios y dimensiones. Saber de los reinos, los secretos del viaje entre los reinos de lo físico y lo espiritual. Saber del resplandor, el poder de inspirar, impresionar y aterrorizar a los mortales. Saber de las sendas,
el poder de encontrar, crear o cerrar los caminos que unen dos puntos. Saber de la Tierra, los secretos que permiten controlar las fuerzas de la Tierra. Saber de las tormentas, los secretos que permiten gobernar el poder del mar y la tormenta. Saber de la transfiguración, el poder de transformarse en el objeto de deseo de otra persona. Saber de los vientos, el poder para invocar y gobernar los vientos.